Muy buenos días a todos y todas. Estamos en este encuentro eh, de Cuídate con Arte. Vamos a hablar hoy de toda esa experiencia que ha sido el trabajo con el arte y los espacios de acciones pedagógicas de nuestros docentes, toda nuestra experiencia que hemos tenido con eh, este está con mucho sonido. Toca revisar acá, ya. La experiencia que hemos tenido con los diferentes compañeros, amigos, artistas, todo lo que nos han contado y lo que nosotros mismos hemos experimentado desde los espacios artísticos. Nos acompañan hoy, vamos a estar conectados en unos momentos. Estamos con Germán Garzón, que es el coordinador del proyecto Cuídate con Arte, y van a estar Claudia Barrientos, que es nuestra actriz clown, eh, eh, y una pedagoga, artista, que se llama Yuri Yatela. Va a estar con nosotros en contados momentos. Ellas dos están en sus actividades y entonces nosotros vamos a comenzar mientras ellas llegan y comenzamos ese diálogo de las diferentes voces y miradas de lo que significa el arte y la expresión artística con las asociadas a las acciones pedagógicas. Entonces, pues le doy la palabra a Germán. Muy buenos días, buenos días, buenos días. El día está como clarito, está como promete que va a ser caluroso. Bueno, hemos ayer en el día del... Buenos días, buenos días. El día está como clarito, está como promete que va a ser caluroso. Bueno, bueno, hemos ayer en el día del... Buenos días, buenos días. Enrique. Sí, aquí estoy. Sentí un retorno ahí. Sí, sí, sí. Yo estoy Normal aquí ahí. con mi sombrero en la parte técnica y mirando. Y sí, sí, tranquilo. El sombrero No, es para que todo este calor que está haciendo, todo el solecito, entonces no me afecte tanto en la imagen. sí, ni en el sonido. Ni en el sonido. No se recaliente el sonido. Bueno, no, inicialmente pues quería contar o brevemente así hacer una pequeña exposición de nuestra experiencia contando algunas entretelones del trabajo que hemos desarrollado, ¿sí? Porque nos han preguntado cómo hicimos en un grupo de personas, de docentes que está trabajando en la zona sur de la ciudad, en varios colegios que se reúnen, desafortunadamente no con la misma asiduidad que antes lo hacían, pues por el tema de confinamiento, que ha sido algo difícil, hay que confesar, digámosle que a pesar de esta situación un poco de aparente posibilidad de podernos relacionar vía internet con los docentes, en general ha habido ciertas dificultades porque muchos de ellos la pasan prácticamente 8 horas al día pegados al computador y para atender sus cosas pues ya no les queda casi tiempo más que a veces el sábado o por las jornadas que antes usaban para actividades de tipo de reuniones, de encuentros. Digámosle que esto nos ha afectado un poco, pero ya particularmente con algunos docentes estaba diciendo inicialmente que hemos tenido algún contacto verbal, vía telefónica y algunos vía que han mandado algunos WhatsApp en lo personal. Habían como dos inquietudes, ¿no? Que decían que nosotros cómo habíamos hecho y si parte de lo que nosotros hacíamos lo podían ellos replicar o cómo hacer para que ellos lo pudiesen replicar en la clase. Obviamente el tutorial que podemos llamar así, Descubriendo a Clau, da algunas instrucciones, pero evidentemente para quien no está muy
informado o no está muy inmerso en este tipo de discursos audiovisuales, de pronto no es suficiente, lo cual nos parece absolutamente normal y nos parece muy, muy entrado en razón que de pronto hagan preguntas de cómo lo hicieron. Simplemente yo les quiero en 2, 3 minuticos tratar de contar un poco la historia de este proyecto Sí, eso en es bien términos importante, ¿no? técnicos, por decirlo así, ¿sí? De manejo audiovisual. A ver, inicialmente nos reunimos como equipo, diseñamos una especie de guión, muy general, una osatura se llama, un esqueleto muy general. Como estábamos en esos momentos en un confinamiento más fuerte, cada uno quedó como con la idea. Después hicimos unas reuniones virtuales y otras de tipo telefónico y finalmente una presencial. En cada una de estas reuniones fuimos como concretando la idea. Digámosle que en el tema de poder organizar la idea siempre pues estuve yo al frente, sí, como guía, pero también como responsable de sacar unos productos que fuesen unos libretos y unos guiones. ¿A Y qué me eso, refiero con guión? El guión es como la acción, qué tiene que hacer. Y el libreto es qué tiene que decir. y fueron muchas más personas de los que en apariencia son, ¿no, Y Germán? no. Es que el equipo, pues, en total, Lo chévere es fuimos para que la gente sepa todo ese trabajo que hay de cuánta gente estuvo alrededor como trabajando. correcto, Pues. correcto. Dígale que hubo un equipo central de 4 personas, pero en extenso fuimos 11 personas, ¿sí? Estaba, digámosle que siguiendo un poco la cronología de lo que hicimos, tú también recuerdas, Enrique, ¿no? Quedamos como con una primera reunión de encuentro formal ya, que eso fue muy rápido, en cosa de una semana, en la cual yo quedé con el compromiso de enviar por correo un guión, un libreto que trabajé ya particularmente con la actriz. En este caso con Claudia, empezamos a afinar un poco más el tipo de Clau, cómo hacerlo, cómo poderlo. Hubo varias iniciativas, hubo unas formas mucho más formales, por decirlo así, o otras un poco más locas. Y nos sentamos con Helber, el compañero Helber Ruiz, quien hace la producción visual, y tuvimos una larga conversación para empezar a definirnos qué escenario, dónde hacerlo y cómo colocarlas, o sea, arreglar el escenario, cómo disponer nuestras herramientas, la cámara, el equipo de sonido, de grabación, la luz, que es fundamental, ¿sí? Y obviamente con todas las restricciones pues que implica el trabajar de esta forma prácticamente cada uno como en su propia casa, nos fuimos básicamente por teléfono, como poniendo de acuerdo. En algunas cosas, es una cosa, lo primero fundamental era que el personaje debía corresponder como a un a una naturaleza de personaje muy plástico, muy femenino, ¿sí? Una Sí, payasa, una Clau, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ahí ya empezamos a mirar el tema de los contenidos. Los contenidos los separamos. Inicialmente eran más módulos, o son más módulos, pero por ahora nos concentramos en 4 módulos. Y a cada capítulo, como si fuera una telenovela, los definimos qué trataba, quién iba a estar, qué iba a pasar, qué textos, qué acciones, cuál era un poco el objetivo que queríamos con cada uno y obviamente ya organizarnos en términos de tiempo, cuándo lo empezábamos a grabar, cuándo empezamos a grabar uno, cuándo empezamos a grabar el 2, el 3 y el 4. disculpa que te interrumpa ahí porque y aquí me pasa, esto técnico tiene sus cositas. Un momentico. Y ahora sí, qué pena que con lo técnico acá.
Te iba a decir que a mí me parece muy interesante ese momento en que estábamos al puro principio, desde esa mirada y búsqueda de encuentro entre lo artístico. O sea, Helber y yo somos mucho más artistas que pedagogos. Tú eres un pedagogo y eres un artista. Entonces, las miradas son, digamos, llamémoslo así, diferentes. Nosotros arrancamos desde el arte y tú combinas las dos cosas. Pero ese discurso, ese diálogo entre cada una de las partes, pues yo me acuerdo hablando de esa búsqueda de cuáles eran los mecanismos, si era mejor, por ejemplo, hacer el tipo cómic, el guión, el guión de sonido, ¿cierto? ¿Qué tipo de elementos artísticos incorporar allí? Porque a veces la gente no, pues ve el producto, pero no, al final y no sabe todo ese trabajo que se ha hecho y cómo ese trabajo entonces tú lo mediabas con toda la parte pedagógica, ¿cierto? Me parece interesante como charlar eso. Claro, es que el punto es digámosle, cuando ya entramos a la producción y como te decía, recuerda la discusión que tenías sobre el contenido, definidos los temas del problema, ya no eran los temas, sino cómo presentarlos, ¿sí? De acuerdo. Cómo darles una salida artística, pero también está el tema de cómo esa salida artística debe tener una consonancia, un resorte, un input, una fuerza pedagógica, es decir, que genere aprendizajes en quienes lo ven, que la persona que lo vea reaccione y haya dentro de sí, dentro de su eh, proceso cognitivo, un proceso de asimilación, llamémoslo así, que en pedagogía es un poco cuando Sí, tú emites un contenido y ese contenido es claro, ese contenido es preciso sí, y sí, de la acuerdo. audiencia lo recibe y asume y toma de ello un aprendizaje. Dice, eso se hace así, eso se hace de esta otra forma, tiene estas posibilidades. Entonces, digamos que ahí la parte pedagógica no es tanto como una cosa funcional, sino que tiene que ver mucho con la creación, porque hay que combinar, ¿sí? Lo que está pasando, lo que sucede, con lo que yo tengo que presentar ya en video, ya en el marco del aparato, en este caso del celular para la audiencia. Tengo que tenerle como eh, un resultado que, además de ser atractivo, le ofrezca algún aprendizaje nuevo, o que si lo sabe, al menos se divierta, que esa es la clave. Digámosle que lo más importante de este proceso de producción con la actriz, con Claudia, particularmente fue hacer un tipo de personaje que fuera menos estereotipado, que fuera más sensible, que fuera casi como cualquier otra persona. Como vemos, el personaje sufre una transformación a través de los 4 capítulos, Sí, ¿sí? Si vemos el primer capítulo, el personaje no es el mismo, el cuarto capítulo cambia, evoluciona, y tratamos en ese punto de ver de qué forma las transformaciones de lo que de los contenidos, de lo que estamos informando, de lo que estamos diciendo, de lo que estamos aconsejando, esas transformaciones van produciendo en la persona, en este caso en el personaje, también cambios positivos de vida, cambios positivos de forma de ser, de estar, de vestir, de hablar. Entonces, es ahí donde más o menos genera uno un poco de toda esa experiencia pedagógica. Germán, te interrumpo un momento porque acaba de entrar Yuri Viatela, nuestra invitada de hoy. Hola Yuri, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Me alegra mucho verlos estar aquí presente con ustedes. Muy bien. Me alegra. Te voy a regalar unos minutos para que tú misma sea la que te presentes, hables un poquito de lo que tú haces y ya seguir con Germán en ese diálogo que estamos hablando, que precisamente estábamos entrando entre ese encuentro entre lo pedagógico y lo artístico, ¿no? Que tú tienes esas dos facetas, digamos eh, que trabajas esas dos facetas en tu día a día. Entonces, cuéntanos un poquito qué es lo que haces tú, Yuri. Bueno, pues yo soy Yuri Viatela, soy licenciada en educación
artística, especialista en el arte y procesos de aprendizaje. Soy fotógrafa. Mi especialidad pues siempre ha sido las artes escénicas y desde muy pequeña he estado vinculada en diferentes grupos artísticos. Acompaño ahora procesos artísticos y maestra por vocación. Trabajo con niños, jóvenes, adultos y pues nada, amo todo esto que tiene que ver con la educación artística. Y estoy feliz de estar acá, muchas gracias. Bueno, y danos tu impresión inicial de lo que has visto en los 4 episodios de Descubriendo con Clau, para luego dejarte en el diálogo con Germán para conversar un poquito sobre arte y pedagogía. ¿Cómo ha sido tu experiencia con estos 4 capítulos? Para mí como espectadora, o sea, realmente lo vi como público. Me gustó, de lo que me gustó, me impactó, uno, es este personaje que no habla, pero que todo sucede alrededor de ella. Entonces eso, y ella todo lo expresa a partir de su cuerpo, y eso lo hace incluyente, diría yo. Me gusta que también, o me gusta, no me parece que es interesante, esta parte donde se involucra a un otro y que este otro, que en este caso soy yo, contesto, quiero hacerlo, me vuelvo cómplice de Clau, o sea, genial. Y pues la producción de video, o sea, realmente se evidencia una producción de video fuerte, o sea, no, que lleva su trabajo, bastante trabajo. Entonces, me Sí, sí, gustan los sí. colores, me gusta que está dirigido para niños, me gusta que esté dirigido para maestros, o sea, está dirigido para todo el que lo quiera ver. Me parece interesante. Sí, sí, sí. Y ahora, Bueno, Germán, con ¿qué los que piensas tú de eso que Yuri nos ha contado? ¿Cómo lo ves desde nuestra perspectiva pedagógica de realizadores? Bueno, no, primero saludar a Yuri, muy buenos días. firmaban Creo buenos que días. estabas en clase ahora, ¿no? Sí, discúlpenme. No, 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 es que es una hora, de pronto no es la mejor, por fortuna esto lo vamos a dejar grabado y lo vamos a que las personas lo vean, porque también nuestra compañera Clau está trabajando eh, como clown en una actividad con un grupo de niños y de madres y padres en el occidente de Bogotá. Y está, en este momento está empeñada en eso, está maquillando, está toda esa parte, digámosle, ahí sí como dice uno de producción. Pero bueno, digamos que lo que inicialmente tú mencionabas, algo que me parece estábamos un poco hablando de ello, era cómo encontrar un personaje que fuera amable, que fuera lindo, pero que también tuviera como esos elementos, esas condiciones características de las situaciones humanas normales de cualquier otra persona, sin ridiculizar a nadie, porque a veces, digámosle que lo primero que hicimos, que eso sí hay que tenerlo muy presente, es que desafortunadamente por la misma masificación de la comunicación, lo que llamamos a veces payaso y clown, se mezclan de una manera un poco irrespetuosa, por decirlo de una forma, en el sentido de que tienen dos perspectivas muy diferentes. Lo que llamamos payaso, pues es una especie de híbrido que solamente usa elementos del clown de manera muy funcional para algo muy concreto. Un payaso de pronto puede ser alguien que se coloca una ropa y sale a la calle a vender un producto, ¿sí? Pero el clown es un ser muy elaborado, es un personaje muy complejo. La historia nos ha demostrado que no necesariamente para ser clown hay que llevar la nariz roja, por ejemplo, o hay que maquillarse. Hay personajes como nuestros recordados aquí en Colombia, pues en el caso de Jaime Garzón, que es un tipo de clown, porque él hacía personajes, los multiplicaba, él como actor, pero a su vez cada personaje tenía como, si lo recordamos, como una identidad muy particular que de pronto la acentuaba con vestuario, con algo de maquillaje, y hacía algo que es como la característica del clown, que trata y busca sobre todo la ironía.
busca el humor, busca la metáfora, es poético, es complejo, pero tiene algo que es como la clave, la ciencia del payaso es como la del loco, la del niño y la del borracho. Es decir, siempre dicen la verdad. Sí, entonces, Mira, Germán, dime. que ahora que tú dices eso, yo pensaba en eso, en que es a partir del humor, pero muy conceptual, o sea, con un fondo, con una intención muy, muy clara. Y ahora que tú lo dices, claro, le encuentro razón a esto que tú estás diciendo. No es solamente ridiculizar como se toma, sino es, o sea, es un ejercicio que lleva investigación, producción, tiempo y sobre todo tiene fondo. Y en esto se evidencia bastante. Una pregunta que quería hacer yo ahí, hablando de lo que está hablando Germán, del clown en el aula de clase, yo termino mirando para dos lados, porque es que tengo aquí la parte técnica en este lado y allá tengo la cámara. Entonces, hay algo que me parece a mí clave y es cómo tú has visto, tú has trabajado lógicamente desde el arte en el aula de clase, ¿cierto, Yuri? ¿Cómo ves la posibilidad o cómo trabajarías tú estos videos, pues ahorita que estamos en pandemia, tú de docente, ¿cómo harías ese trabajo para buscar, impulsar que sea desde la expresión artística que los muchachos comiencen a encontrar cosas, comiencen a acercarse a conocimientos? ¿Qué piensas tú allí, Yuri? Yo siempre he creído, Enrique, que, que en el arte va ligado el ser y el hacer. O sea, necesitamos que hacer para entender. Cuando a mí me hablan de arte, yo me emociono, pero cuando yo hago arte, cuando yo me involucro en los ejercicios, a los niños y niñas les encanta los ejercicios escénicos, los juegos escénicos, a todos, realmente, no solamente a los niños, a mí me ponen a jugar y se me quita el estrés. Entonces yo creería que eh, yo, o sea, ahorita lo pensaría como una referencia en el que me encanta este personaje de Clau, que como estaba diciendo Germán, qué pena Germán haberte cortado ahorita, eso estaba súper interesante, eso de este personaje mmm, estructurado que sucede alrededor de un, de un contexto y que mantiene, o sea, mantiene la mirada sin decir una sola palabra. Me parece súper chévere. Y entonces yo pensaría en eso. Ahorita estamos en un momento en donde nuestros niños y niñas no ha sido todo malo, porque no lo ha sido, pero donde sí las emociones empiezan a aflorar. Uno, porque hay mucho tiempo para pensar en ellas. Y dos, porque la interacción con el otro se nos quedó en la pantalla. Entonces, quiero contarles una experiencia. En secretaría hicieron un ejercicio de llevar teatro a la escuela, así, como por pantalla, y no tuvo muy buena acogida. Y yo le decía, ¿pero por qué? Porque era la muestra, no involucrando a los niños. Entonces yo siento que este ejercicio, involucrando a los niños y permitiéndoles ser Clau, o sea, que sea como el superhéroe, como el personaje referencia, como, ¿y tú qué piensas? O sea, ¿tú también qué escribirías? ¿Cómo lo escribirías? Los niños tienen una imagen, los jóvenes, bueno, yo siento que todos, pero cuando nos permiten hablar, nos salen muchas ideas. Entonces yo también creo que, como cerrando esta pregunta, Enrique, es hacer, o sea, es invitar a los niños también a hacer. Y Germán, ¿qué piensas de eso? De eso que ha dicho Yuri, de ese No, trabajo, es desde que un punto de sí, vista pedagógico, artístico, es que el creador de asunto, Clau. el clown tiene, o sea, la ventaja, la medicina que tiene el clown es la risa, ¿no? Sí, o sea, siempre, y la risa tiene un poder muy grande.
grande desde muchos puntos de vista. Nosotros no somos, creemos que nos reímos de chistes, y es un poco desafortunadamente esa especie de domesticación comunicacional que ha habido alrededor del humor, en el cual lo que es el chiste, es el gordo que tropieza, la señora que va con toda la caja de huevos y se cae. Eso es lo que produce chiste. Eso es lo que llamamos en la técnica el GAT. Pero eso no es humor, eso ya es bullying. ¿Sí? Tiene ese carácter, o sea, pareciera ser que el humor radica en hacer, los gringos lo llaman ascas, que es esa forma de, sí, de burlarse de la gente, de hacerle maldades, de hacerle cosas para que otros se rían. Por el contrario, el clown, todos los clowns, desde todas las épocas, ninguno, digamos, les escapa a eso, independientemente de eso, siempre hablan del tiempo en que viven, ¿sí? Siempre son muy contemporáneos al tiempo en el cual están existiendo. Tienen algo que en la risa, independientemente de lo grave que sea, de lo que estén hablando, el humor, digamos, el entendido como de generar la risa en el espectador de una manera creativa, de una manera profunda, ¿sí? A veces muy filosófica. Hay clown, por ejemplo, hay unos clown rusos que son de una profundidad, digamos, son poemas, pero además hay como mucha complejidad filosófica en algo tan elemental como la risa. Y se divierten niños, todos nos divertimos con ellos, ¿sí? Porque a pesar incluso de que no hablan, como dice Yuri, porque es una facultad, no de todos los clowns, porque no todos los clowns necesariamente son mimos, hablan con la, digámosle, con los gestos. En general, tratan profundamente de encontrar, no digamos una respuesta solamente, sino una salida incluso. Para mí la pregunta está en algo que traté de resolver conceptualmente, que era el clown en la pandemia. O sea, ¿cómo es el tema del humor y del clown en una pandemia? En medio de una situación tan dramática, tan compleja, tan difícil, tan dolorosa para todos nosotros, tanto para las familias de las personas afectadas, para los mismos afectados, para nosotros que por fortuna todavía estamos sanos. Es muy cruel, es muy duro, es muy difícil, es un momento que la humanidad no ha vivido, al menos más o menos se calcula que en 100 años, ¿sí? Pero que siempre ha existido, las pandemias. Entonces uno pensaba, ¿cómo en un momento tan duro, tan complejo, da esto? Y me trae a una cosa, simplemente, el cine mudo, empezando los albores del cine mudo, recordemos que los albores del cine mudo y la primera fase del cine de los tiras de donde más o menos estructuras todo el personaje de Chaplin y toda esa cantidad de personajes son precisamente en tiempos en los cuales todo el tema primero de la Primera Guerra Mundial y segundo de la pandemia de la peste española estaba imperando. Y ellos estaban dentro de eso, eran personajes que existieron y se dieron durante ese momento histórico. Entonces, concluyendo, para ello la risa es algo fundamental y Julia nota una cosa que creo que es la clave para todos los docentes, todas las personas que tenemos contacto con otras personas en el proceso de enseñanza, es cómo hacer que la enseñanza sea divertida, cómo hacer que los aprendizajes sean amables, ¿sí? Cómo hacer que aún conceptos muy profundos. Te coloco una anécdota de los proyectos que nos han llamado, de lo que estábamos hablando inicialmente aquí en la conexión. Un grupo de Franklin, un grupo de compañeros que están trabajando en la localidad Rafael Uribe, me decían, mire, nosotros estamos armando un proyecto para trabajar cosas de ciencias exactas, ¿sí? Que la teoría de Einstein, y la queremos trabajar con Claudio, la estamos trabajando con payasos pero eso es muy complejo, decía él, decía, no, pues que obviamente eso es muy, muy complejo, pero dentro de esa complejidad debe haber una sencillez, porque son cosas de la vida. No sé cómo irá el proyecto de ellos ahora, lo hablé hace como una semana, 15 días más o menos, pero es un proyecto que ellos están cocinando, están trabajando, y su tema es ese, cómo trabajar el tema de la ciencia, algo tan duro, tan complejo de trabajar para niños y niñas, donde casi todos los docentes
me involucro un poco en eso, aunque no trabajo las ciencias exactas, tenemos complejidades, hay conceptos muy complejos, ¿sí? Que es necesario que los niños lo conozcan, como la ley de la relatividad, por ejemplo. Pero si eso funciona a toda hora, funciona para niños y para abuelos, ¿sí? Todos somos parte de la ley de la relatividad. ¿Cómo explicárselo para que esta persona, este ser, comprenda algo tan complejo? No con el ánimo de enseñarle que existe esto, no, sino que es algo que está aparte, forma parte y es parte de la vida cotidiana. Entonces, relacionar la complejidad con la cotidianidad es algo muy difícil y creo que en ese sentido las técnicas del clown, de pronto no exactamente el clown, pero puede serlo, yo creo que el ejercicio que hicimos lo demuestra, las técnicas del clown nos pueden aproximar a formas de relación, de comunicación, que es un poco donde digamos, me he centrado más en el tema del concepto de los videos, es el proceso de comunicación, de que la gente acceda a conceptos muy complejos de manera muy amable, ¿sí? De manera muy simpática y se divierta. Ya que ¿Sí? llegas a ese punto, Germán, me parecería interesante ahí que miráramos, hacernos como una pregunta, hacerle a Yuri, hacerte a ti una pregunta así muy específica y pues incluso yo mismo puedo contestarla y es, ¿cómo, por ejemplo, estos 4 capítulos de Clown, y cuando me refiero a los 4 capítulos es porque hay materiales audiovisuales que estamos elaborando, está elaborando mucha gente, que cómo pueden ser, participar en esos procesos pedagógicos en el aula, en las acciones pedagógicas? ¿Cómo, entonces, por ejemplo, Yuri, que está en constante encuentro con sus alumnos, ¿cómo lo harías? ¿Qué piensas? O sea, si yo fuera un maestro que no soy artista, ¿tú qué le dirías? ¿Cómo le propondrías que pudiera desarrollar una propuesta desde el arte? Les voy a confesar algo aquí que nos salga entre nosotros y el live. Pero cuando empezó esto de la pandemia, yo trabajo en una universidad acompañando procesos para artistas. Y yo decía, ¿cómo acompaña arte visual? O sea, cuando ustedes me preguntan, plástica, entonces, pues yo tengo que ensuciarme, tengo que verlo, tengo que involucrar, porque esto es de sentidos, esto es de emociones, esto es de sentir al otro, sí, la presencia del otro. Yo, Dios mío, ¿cómo trabajamos fotografía? ¿Cómo trabajamos artes escénicas visualmente? ¿Cómo le digo a mi cerebro que detrás de la pantalla hay unos otros y que esos otros están observando y también están involucrados? Pero aún más, ¿cómo hago para que esos otros mantengan su atención y poderlos, y como tú decías, Germán, que fuera divertido? Porque yo siento que cuando esto no es divertido en la manera, no de que, ay, pues a toda hora coloquialmente, sí, molestando, no, sino un divertido con conciencia, con concepto, con didáctica, con pedagogía, entonces el otro se mantiene, entonces el otro quiere seguir viendo, quiere seguir. Y en estos procesos audiovisuales, si a ti no te gusta algo, pues simplemente le das siguiente, siguiente y siguiente y ya, porque es tu decisión. Entonces, en ese orden de ideas, yo dije, bueno, lo primero que hay que hacer es mirar las herramientas que se tienen. Entonces, cuando empecé a trabajar con estas herramientas tecnológicas, empecé a ver de que esto se estaba moviendo desde hace mucho tiempo. Y hay herramientas que permiten captar auditivo, visual, sensorial, y así sea solamente desde el computador, y que facilitan la vida un montón. Entonces empecé como a buscar un repositorio de herramientas que me permitieran aplicaciones, que me permitieran jugar un Kahoot, un Geniali, un Canva, infografías, compartir pizarra, cosas que yo no conocía, porque si ustedes me dicen, yo amo cuando uno está en un lugar, en un salón, suda, se siente con el otro, se ríe con el otro, pues entonces pues lo último que me hubiera ocurrido era hacerlo virtual. Pero pues es la historia de este momento, y algo que me encantó que dice Germán es que los mejores momentos, pensaría yo, que del arte se han dado en crisis donde el artista tiene que emerger y tiene que preguntarse. Entonces, eso que tú decías, y Clau, ¿cómo puede hacer
divertido, incluyente en tiempos de pandemia. Y también pensaba, listo, vamos a hablar de ciencia. Pero saben, ustedes me preguntan a mí por qué estudiar arte y por qué me gusta el teatro, porque el teatro me permite ser doctora, me permite ser presentadora, me permite ser tantas cosas. Y algo importantísimo, cuando uno crea un personaje, se involucra tanto en ese personaje que empiezas a tomar los conceptos como algo propio. Entonces, lo primero pensaría es conocer, involucrar, investigar, no dejárselo todo a la improvisación. Creo que eso ha matado y ha sido doloroso en muchos procesos. El respetar ritmos de aprendizaje. No todos aprendemos de la misma manera. Ahora imagínate virtual, ¿no? Entonces, tú decías algo, Germán, que me gustó mucho y es, el clown no es burla, no es que el gordo, el flaco, se cayó, ¿sí? No es ridiculizar. Pero sí creo que lo que permite esto es romper el ritmo, la armonía, la cotidianidad. Entonces, como que el otro se enfrenta a algo nuevo y como, ¡ay! Y eso, entonces, por ejemplo, me encantó este personaje así maquillado, súper intelectual, él, súper, pero al mismo tiempo como intrigante, como ven, sigues eso. Esto empieza a movilizarte cosas como espectador. Y estas herramientas, siendo conscientes, nos permiten. Entonces, por ejemplo, algo que me pareció súper lindo es la animación. Entonces, tú ves un niño, pero como si tú eres una persona que estás dentro de las nubes, es la capacidad de asombro. Y son buscar herramientas que nos permitan eso. Diría que, pues, por ahí. Algo que estás mencionando que es determinante, de todas maneras, en estas épocas, eso lo dejo al margen, pero sí es muy cierto, digámosle que incluso en la propuesta que inicialmente formulamos, no es fácil, pero de todas maneras, el autoaprendizaje es algo muy complejo, ¿sí? Digamos, la tendencia de un poco de la educación, de la formación hacia el futuro, va hacia el autoaprendizaje. Tiene un alto componente de autoaprendizaje, donde el individuo escoge lo que quiere aprender, cómo lo quiere aprender, cómo lo va aprendiendo, cómo construye ese aprendizaje, cómo lo deconstruye, un poco también cómo lo descompone, cómo lo asimila de manera que lo pueda aplicar en su vida cotidiana. Digámosle que siempre ha existido, el autoaprendizaje no es una cosa nueva. Digamos, los talleres, para hablar así, los ateliers, los talleres de la Edad Media, eran grupos de artistas o de personas que querían hacer arte o que les interesaba o que tenían ahí su vocación espiritual por hacer algo, digamos así, hermoso. Tenían la guía de una persona que era como un maestro, pero todo el proceso para aprender a hacer lo que tenían que hacer, el caso más concreto es el de Da Vinci, en el taller de Verrocchio, ¿sí? Donde Verrocchio tenía muchas personas, eran que llegaban, entraban y salían y estaban un rato y se iban y jugaban, hacían, pero el taller siempre, el ánima del taller era que usted llegaba a aprender algo, pero no era que Verrocchio le enseñara a usted cómo manejar los colores, sino que usted casi que iba aprendiendo, usted sola, la persona sola, viendo cómo el otro maestro estaba combinando los colores y cómo producía, y le preguntaba, y ya con eso sacaba la forma y se iba a un rincón a hacer sus propios colores. Es un poco como, es un poco el camino de la educación. Me parece que en ese sentido el autoaprendizaje es algo fundamental, es fortalecer, significa fortalecer la autoconfianza, la autoestima, significa fortalecer las capacidades de desarrollo personal individual, que además uno aprende para lo que uno quiere, o sea, a mí que me interesa, con esto termino esta parte para no volverme mamón, cansón, aquello de que, bueno, a mí que me interesan las guerras púnicas y yo estoy más interesado en joyería, ¿sí? Me interesa la joyería, ¿cómo es eso? ¿Sí? Si yo me interesa, me gustaría ser, no sé, o en mi casa todos son zapateros y me gustaría hacer un tipo de zapatos totalmente que me interesen, alucinantes, y en el colegio me están obligando a que tengo que aprender, o sea, obligando en el sentido de que no me dan ninguno el elemento de contenido de información sobre este tema, por ejemplo, del calzado en la historia de la humanidad, sino que centralmente estoy en aspectos netamente históricos, que en el fondo
se van, porque eso los asimila en un segundo y desaparece. En cambio, aquellos otros aprendizajes deben estar orientados hacia la vida, hacia el hacer, hacia la construcción del... Entonces, en eso el clown tiene esa otra mirada, esa otra interesante mirada de que es algo que puede ser significativo para las personas. O sea, cuando es simpático, cuando le impacta a uno afectiva, emocionalmente, se vuelve significativo. Y pues obviamente la idea es que aprendamos, autoaprendamos, pues en ese sentido. Quiero contarles, así súper justico, quiero contarles, por ejemplo, en el colegio donde estoy trabajando, la conectividad para los niños es muy poca. Pues no hay muchos recursos para ello. Así que con los maestros y junto con la coordinadora nos sentamos a reflexionar sobre ello. Hacer un ejercicio también, eso que tú estás diciendo, Germán, y es un ejercicio vocacional, un ejercicio. Los niños, ¿qué quieren en este momento? ¿Conceptos? ¿O los niños quieren dialogar frente a lo que está pasando? Pero también lo conceptual nos empieza a dar trabajo, y el trabajo en buen sentido de la palabra, en donde me involucra, un trabajo donde yo me siento parte de. Así que empezamos a trabajar por proyectos, el aprendizaje basado por proyectos. Y entonces dijimos, bueno, un solo proyecto para todos es como condicionar. Entonces dijimos, no, vamos a hacer un proyecto por grupos de trabajo y grupos de maestros. Entonces salió un proyecto para primera infancia, un proyecto para primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y cada proyecto, estos grupos de maestros nos reunimos, dialogamos, y lo que hacemos es algo súper chévere, es que hemos podido involucrar a las familias. Nos pasamos por papá y mamá, porque los niños pues no tienen celulares, no tienen, sí, o sea, medianamente podemos hablarles por WhatsApp, más allá. Y luego los papás se han convertido en los maestros, pero como son los papás los que están motivados, pues el ejercicio ha sido una cosa que uno dice, que nota, porque son papás, por ejemplo, que día de una maestra decía que había un papá que decía que le daba gracias a la vida por esto que estaba sucediendo, porque él no había podido estudiar, y que ahora, junto con su hijo, está aprendiendo un montón de cosas. Entonces, mira sus procesos de aprendizaje con las bombas, y uno dice, qué lindo poder acompañar eso. Y el arte, entonces, digamos que se rompió la idea como de la asignatura, tú das social, tú das matemáticas, tú das arte. Entonces, por favor, la coreografía, entonces, por favor, la puesta para realizar. No, las artes como una experiencia que te permite generar creatividad y desarrollar otras herramientas para la vida. Así vayas a ser zapatero, que seas el mejor zapatero del mundo y que te guste ser feliz. Que cuando te levantes un lunes por la mañana digas, gracias Dios, porque me levanto a hacer lo que me gusta. Y seguramente los que están alrededor van a estar igual de felices a ti. Pero es un trabajo que se debería lograrlo en la escuela. Y me encanta esto que es el clown. O sea, de la risa, de todos estos elementos que hay alrededor de él. Amo esto del maquillaje, de poderte ser otro y expresarte como otro y no sentirte ridículo. Esto es una cosa mágica. Gracias por hacer estos ejercicios de alegrando la vida. En serio que sí. Ahora sí, espera. Muy cosa. Ahora sí, Judy, no, Enrique, claro. Es que es chévere escuchar esa expresión directamente de una persona que está en el aula, de una maestra que está ahí con los niños y las niñas directamente. Pues es muy rico escuchar esas posibilidades que se encuentran. Por eso te decía yo de la pregunta de que, digamos que ¿qué harías? No a nivel de sugerencia, sino como para decirle a los maestros, mires, con materiales como los que tenemos, con este de Clau, podemos hacer, con Descubriendo con Clau, con estos 4 capítulos, podemos hacer un juego, por decirte algo, o podemos hacer, ¿qué harías tú con esos capítulos con tus niños, con los muchachos con que estás trabajando? ¿Tú con qué grupo trabajas? En el colegio trabajo, en este momento estoy trabajando con cuartos y quintos. Chévere. Por lo que les digo que estamos trabajando por proyectos. O sea, para mí como es, ha sido espectacular romper el esquema de clases y hacerlo con otros maestros alrededor también, saber
respondiendo a tu pregunta, a mí me parece, cuando yo vi los capítulos, yo me sentía como niña tratando de responderle las preguntas, ¿no? Entonces, como metódico. Entonces, como mira, si te involucras en este espacio, o como en este momento vas a encontrar, me encanta cómo empiezan los capítulos, ¿no? Entonces empieza como, y en este y para esta oportunidad, bueno, no recuerdo muy bien como el libreto, pero y en este momento Clau se encuentra, en tal momento, y me parece que eso ya me mete. ¿Tú sabes qué va a pasar con Clau? Me parece chévere. ¿Yo cómo lo haría? Si ustedes me dicen cómo lo haría, yo lo haría con las familias. Y lo haría capítulo por capítulo. O sea, ¿y qué sucede con cada uno de estos capítulos? Yo siento que en el arte, explicar el arte ya lo mata. Es que en mi obra yo quiero mostrar esto, pero si al espectador le dio y le sucedieron otras cosas, es interesante saber qué le sucede a otros. Entonces me parecería chévere como hacer un libro de camino, como una bitácora con estas familias de uno, al principio, como el capítulo que sucede, vamos a hacer lo que dice Clau, qué tal si tomamos a Clau como referente, y después vamos a hacer parte de este ejercicio de Clau. Entonces, ustedes también van a ser Clau. Entonces, que uno de los personajes sea la familia, que otro sea el que sustenta, y qué sucede ahí, qué podría suceder con estos referentes. Algo así. A ver, quiero comentarle a Yuri, el micrófono está rayando con la chaqueta y suena, yo decía, ¿de dónde será que ese sonido es de nuestro querido? No, si la metes de pronto así, para que no golpee con la chaqueta, ¿sí? Entonces, porque se escucha mucho sonido. Pero, perdón, a ver, pero yo también escucho un sonido. Ahora sí. No. Ahora sí. ¿Ya, Quietico? No, perdón. Mi amor, la colocas listo. Bueno, me lo digo ahora tarde ya porque eso hace como un ratico está, pero a ver, dos cosas que has anotado que me parecen, creo que has dado como en la mata de la semilla de lo que queremos hacer. Evidentemente sí queremos que el proceso de formación, en este caso en casa, se convolga, se integre, se incorpore en las familias, ¿sí? Es fundamental. Digámosle que allí se encuentran los padres, o encuentran, yo creo que han encontrado muchos de ellos, de pronto todos, un espacio de diálogo, un espacio de comunicación, al menos, digámosle, que nunca habían tenido con los hijos. También un espacio de aprendizaje para ellos. Y Clau, nuestro proyecto, quiere provocar eso. Quiere hacer, hay un capítulo en el cuarto capítulo, incluso estábamos discutiendo la palabra, ¿cuál era la palabra? Si era apoyar, ayudar. Entonces, le hice la recomendación en texto, sí, que una persona adulta te acompañe o te acompañe una persona adulta. Y yo le al compañero, cuando estamos en el tema, dije, mire, no, que sea cómplice, ¿sí? Entonces, él le colocó y después, viéndola cuando pasaba, se ve que esas palabras a veces en el proceso de producción se van. Yo creo que se nos han ido varios errores, pero por ejemplo, de poder encontrar una palabra de complicidad, de que el chico sea cómplice con el papá, con la mamá, con la abuela, con el hermano, con el de la casa, para hacer una cosa. Esa complicidad implica también como cierta, es un juego, implica un juego, y como juego implica una relación afectiva y comunicativa totalmente diferente a aquella donde hay el que da la orden y el que la recibe. Y lo segundo es, y eso sí lo recalco, porque lo saqué de tus propias palabras, Yuri, cuando hablaba del tema del autoaprendizaje, y es que sí, no es que uno se encierre solo en una caverna, en un hueco, en una pieza, a mirar por internet, por Google y por no sé dónde más, para aprender y que ya uno sale a... No, digámosle que el problema del autoaprendizaje no es aprender solo, es generar las disciplinas,
generar los aprendizajes de formas de cómo aprender. ¿Cómo aprendo yo? Porque hay personas para las cuales hay como ciertas metodologías, hay ciertas didácticas, hay ciertas formas con las cuales más fácilmente accede al conocimiento de un concepto y a la asimilación que otras. Es decir, hay quienes son más literarios, hay quienes son más visuales, hay quienes son más sonoros, hay quienes son más con las manos. ¿Sí? Hay quien le tira y le gusta más digamos, la seriedad y la cosa académica y le gusta que es tratado. Y allí también aprende, claro, o sea, porque no, la forma de aprender el mundo no es una sola, son múltiples, son millones como el mismo universo. Entonces, y sigo con y termino con ¿cómo se llama? El ejemplo que estaba colocando el taller de Verrocchio en Florencia, perdón, en el cual el encuentro era un taller abierto para mucha gente, para quien quisiera entrar, entrara. El único compromiso que tenía que hacer las personas era entrar y hacer algo. Sí, era colaborar en algo que se estaba haciendo. Y acordémonos que Verrocchio fue el que, en gran medida, la ciudad de Florencia, a nivel de pinturas, a nivel de altorrelieves, en muchos aspectos, nacieron en ese taller. Pero el aprender, volver al punto del autoaprendizaje, allí es que yo me propongo una meta de hacer algo, que quiero saber hacer algo. Y necesariamente tengo que tener un vecino, una vecina, alguien cercano, quien me pueda contribuir, colaborar, apoyar a hacer lo que yo quiero hacer. Y debe haber algún proceso de conocimiento en alguna parte en el cual yo me pueda guiar. Entonces, el proyecto que nosotros hicimos de estos 4 videos tiene 2 elementos para fortalecer y para apoyar el tema del autoaprendizaje. Primero, que es un tutorial. ¿Qué quiere decir? Que queremos que las personas vean allí damos los elementos básicos y las personas los apliquen en sus casas, en sus hogares. Y 2, que esa aplicación sea social, la pueda compartir y la pueda hacer y la pueda extender, pueda ir más allá de eso, pero centrado en el individuo, porque de verdad el proceso de aprendizaje es individual, pero el proceso social de ese aprendizaje es, como su palabra misma lo expresa, es social. Por eso hay una máxima clásica que dice, nadie aprende solo. ¿Sí? Nadie aprende, ninguno de nosotros aprende solo. ¿Sí? Así estemos metidos en el hueco más hueco. Agradezco mucho, no sé, las confidencias de Yuri frente a esto. No sé. Enrique. ¿Ibas a decir algo, Yuri? Te vi ahí con unos ánimos de hablar. No, que me parece muy lindo todo lo que estás diciendo, en donde el educador artístico deja de ser el que enseña la técnica. Eso que dices que entraban al laboratorio, lo único que tenías que hacer era hacer, o sea, tú buscas. Entonces es un trabajo mío buscar qué me gusta o en qué me involucro para hacer. Y en ese orden de ideas, entonces empiezo a trabajar, ¿sí? Pero digamos, yo no sé en qué momento la educación se volvió en donde el maestro te dice qué tienes que hacer. Y entonces empieza, en muchas ocasiones, no digo en todas, pero mata esto. Entonces, cuando tú decías lo de Clau, yo pensaba, yo decía, el educador, en este caso, el educador artístico tomó como herramienta el ejercicio del video y se volvió un tutorial y un método. Pero hay un docente ahí acompañando en este proceso. Pensaría yo un poco muy asincrónico, pero que a ti como espectador te permite decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me involucra o no me involucra? Ah, me parece chévere. Entonces voy a empezar a hacer esto que me están diciendo que sí podría pasar y entonces empiezo yo a tomar decisiones. Y siento que el arte es una toma de decisiones todo el tiempo. O sea, como artista, tú todo el tiempo estás tomando decisiones. O sea, que no, es que el arte es para vagos. Perdón, les digo acá. Alguna vez digan como, ay, ¿vas a estudiar arte? Terrible. Y yo le decía, ¿tú sabes todas las neuronas que uno mata creando? Y ahora, creando y enseñando, acompañando procesos, respetando ritmo. Tú decías, ahorita unos se lo hacen plástico, otros les gusta cantar, otros son súper catedráticos. Y entonces se saben toda la historia del arte o del tema que sea. Es válido,
Todos Claro, los todo. aspectos son válidos. Y como Ujú. educador, pues lo digo yo como educador, ¿no? Y en este caso, digamos que el ejercicio que ustedes están haciendo lo veo como educadores artísticos, discúlpeme, lo veo como desde esa perspectiva que acompañan estos procesos directo e indirectamente, porque esto del internet uno no sabe qué alcances va a tener. O sea, uno siente que de pronto ahorita en este Facebook los que están observando, pero años pueden pasar y alguien puede llegar y decir, en esto encontré. Y lo mismo sucede con esto de la virtualidad. Entonces también es como cuidar cada aspecto de esto que estamos viviendo. Pero me apasiona, me parece que estos momentos nos están sacando a flote todos estos recursos y que está llegando a muchos otros. Tal vez cuando lo hacemos personal tenemos un grupo focalizado. Aquí tenemos un grupo universal. Entonces, eso. Ujú. Sí, es muy interesante. Bueno, ya estamos llegando al La final última palabra, de nuestra Enrique. transmisión. Me gustaría como que hablaran cada uno, Ujú. que cada uno diera su cierre, su, su conclusión al respecto, su recomendación. ¿Cómo quisiera cerrar esto de arquitectura, A ver, Germán? quiero dejarle la palabra de cierre a Yuri. Bueno, pero es que quiero terminar toda la analogía que estaba haciendo con el taller de Verocchio. En italiano, en latino, no se llama taller, no se dice taller, se dice laboratorio, ¿sí? Viene de la palabra lavorare, ¿sí? Labor, que significa trabajo. Entonces, la concepción occidental, por decirlo de alguna forma, que tenemos de laboratorio, es una cosa de químicos, lo referimos más como a un espacio de... por el contrario, el concepto básico de laboratorio es un taller, un espacio, llamémoslo así, un taller, para darle esa otra palabra, donde todo el mundo va a trabajar, donde hace cosas, ¿sí? Y de diferente categoría, de diferente... Entonces, queremos proponer con este trabajo que esto sea, que las aulas en lo posible, en lo factible, sean especies de laboratorios donde los niños, las niñas, donde los docentes, las docentes, donde el papá, la mamá, donde la familia, donde los amigos, todo el mundo le meta la mano desde el punto de vista del hacer, del aportar, del construir social. Y es un poco la idea, por eso el último capítulo nosotros hablamos un poco de la fiesta, del encuentro virtual en este caso, pero que trata en lo posible de que sea también un encuentro refrescante, anímicamente resiliente, ¿sí? Y que nos pueda dar una capacidad de sanación y de autosanación, porque aquí ya no podemos contar con el psicólogo, con el psiquiatra, con la persona a quien contarle nuestras cuitas, sino que prácticamente tenemos nosotros que elaborar por nuestras propias cosas, autoaprender a ser resilientes, a hacer nuestras sanaciones, a curarnos un poco las heridas, a ver de qué forma compartimos con nuestros semejantes, con nuestros próximos, y ver de qué forma este planeta pues, va a cambiar, tiene que cambiar. Tal vez no veremos todos los cambios, al menos yo, con todo el espíritu que puedo tener, pero en el futuro no esperaría que estos impactos generen esos cambios que necesita el planeta y que necesitamos todos para un buen vivir. Muchas gracias. No, ¿qué es eso tan lindo? O sea, no, creo que el cambio empieza por nosotros, o sea, el poder estar involucrados nosotros en este proceso hace que también podamos involucrar a otros. Cuando tú haces hablas de mis propias sanaciones, yo creo que también esto es como yo contagio al otro y siento que el arte hace eso, el arte sana, ¿sí? Así tú no estés, el artista plástico hace su obra y tú la ves y te sientes identificado y lloras, o te sientes identificado y sientes paz, no porque la obra sea linda o esté bien hecha, sino porque transmite. Y eso es un término ahí que romanticón, lo sé, el actor, entonces tú te sientes y vas al teatro y puedes ver al otro allá y tú dices, o sea, él está diciendo lo que tal vez yo no he podido decir en mucho tiempo y gracias. Y el arte hace eso. Entonces, en conclusión, uno, por favor, no dejen de hacer arte. O sea, por favor,
no deja de pensar, Germán, como piensas, de hacer y de romper esquemas, de hacer estos encuentros que tú lo llamas tutoriales, metódicos, de diversión con concepto, porque el mundo necesita eso. Esto es paz. Y los niños, niñas, jóvenes y familias necesitamos eso. Hay que seguirlo haciendo, hay que seguirlo llevando a otros espacios. Ahorita tú decías que Clau estaba con papás y niños, o sea, está inmersa en el pueblo, está inmersa con la gente. Y ahí es donde uno empieza a recrear nuevas propuestas, porque empieza a sentir el otro. Y para mí, pues nada, también es uno, agradecimiento de estar acá con ustedes. Dos, de agradecimiento por reflexionar sobre nuestro quehacer docente. A veces uno hace. Sí, reflexiona, pero en este espacio, por ejemplo, me permite leer, hacer como un alto en el camino. Queremos saber qué viene con la historia. Y nosotros vamos a ir acompañándola. Puede que no estemos, puede que estemos, pero dejamos un legado. Así sea. Ahorita yo pensaba cuando decían lo de y que puede quedar para ¿cómo lo podemos llevar a la escuela? Yo decía, con que un solo niño, con que una sola familia lo disfrute, ya es mucho. Después pensaba, esto de la virtualidad, nosotros no sabemos los alcances, porque hay gente que no nos va a contar, pero ayudaron en esos procesos, disfrutaron, dijeron, vamos a maquillarnos, dijeron, vamos a escribir, dijeron, vamos a hacer porque me motivaron. Y ya con eso, o sea, yo me siento feliz. Entonces, gratitud. O sea, creería, si tú me hablas de conclusión, gratitud. Inmensa gratitud y por favor no dejen de hacer algo. Por favor. Bueno, pues muchas gracias, Yuri. Y ya pues llegamos al final de nuestro live. Pues yo creo que tenemos un canal que se llama Cuídate con Arte en YouTube, donde todos los que estén interesados, pues a través de ese canal nos podemos comunicar en lo que tú dices, Yuri, con nuestro arte, ¿cierto? Viendo lo que estamos haciendo y compartiendo lo que otras personas están haciendo alrededor del arte y ese encuentro con la pedagogía, con nosotros mismos, con nuestro entorno, pues porque el arte es eso, ¿no? Entonces, Cuídate con Arte es el canal de YouTube donde ahí pueden encontrarnos y donde siempre encontrarán el mecanismo para que nos encontremos, poder hacer preguntas, poder a través de formularios, como hacer consultas y hablar entre nosotros. Porque con Germán decíamos los canales de YouTube que son para niños no tienen la posibilidad de comentarios. Entonces, eso es un problema, digamos que tienen unas razones por las cuales lo hacen, pero es un problema para lograr doble vía. Nosotros lo solucionamos siempre colocando unos formularios donde se pueda hacer la charla y la consulta. Entonces, pues la invitación es, como tú dices, sigamos con estos procesos, sigamos con los maestros hablando, sigamos con los artistas hablando, sigamos hablando con la virtualidad y pues sigamos viviendo para que pues el arte nos ayude a cuidarnos a nosotros, a cuidar al entorno, a cuidar al mundo, a hablar con todos nosotros. Entonces, pues, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Germán. Y, y entonces estaremos conversando. Estaba mirando que voy a dejar la imagen final de Clau para que la gente la vea, para que tome nota del canal, de todo lo que se puede mirar y hacer con nosotros. Y pues nos vemos en la próxima. Bueno, chao. Un abrazo fuerte, gran admiración, muchas gracias. A hacer mucho arte, por favor, y a compartir experiencias. Chao. Muy bien, gracias, chao.